Bonjour enfants. ¿Cómo están, chaparritos? Bienvenidos a la segunda clase de español de esta semana. Espero que la estemos pasando muy bien en casita, en la cuarentena, y cuidando nuestra salud y de las personas que nos rodean. Bien, chaparritos, bienvenidos a esta clase de español. El día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos realizando en la clase pasada, que son textos de divulgación científica, y lo que el día de hoy vamos a aprender son los 3 pasos que nosotros necesitamos para realizar un texto de divulgación científica. Realmente no están tan complicados. Voy a explicarles cada uno de los 3 para que nosotros podamos realizar. Les pido por favor que saquen libreta, vayan realizando sus anotaciones. La ventaja de este video es que le puedes dar pause y realizar tus notas. Y en esta sesión vamos a aprender los 3 pasos a los que nosotros vamos a seguir para poder realizar nuestro texto de divulgación científica. El primero de ellos es la planeación de nuestro texto de divulgación científico. El segundo es la revisión y la corrección. Y el tercero son los recursos gráficos de apoyo. Bien, dentro de la planeación de nuestro texto de divulgación científica, vamos en primer lugar a delimitar el tema que nosotros vamos a buscar para poder realizar lo que tanto nos interesa. Es decir, en un mundo donde tenemos una cantidad de información inmensamente grande, nosotros tenemos que saber perfectamente qué es lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir. Para ello es importante, recuerda que una característica de los textos de divulgación científica es que presentan un lenguaje sencillo, porque van a estar dirigidos para toda la gente que te va a leer y que te va a poder entender claramente tu texto. Dentro de esta delimitación del tema, vamos a tener que ser muy claros y muy específicos. Por ejemplo, recuerdas muy claramente que estábamos muy preocupados por los koalas que estaban viviendo o sobreviviendo a los incendios forestales de Australia. Si mi texto de divulgación científica fuera ese, no puedo solamente hablar de los koalas de manera general, porque necesitaría hablar de un montón de cosas. Necesito especificar de mi tema qué es lo que quiero saber. Y en este caso podría ser saber de una manera atractiva y llamativa cuántos koalas quedaron después de los incendios en Australia. Ahora, hasta este momento te había comentado que la estructura de los textos de divulgación científica presentaban 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a anexar 2 elementos más que nos van a permitir con ellos saber qué es lo que nosotros podemos construir en nuestro texto de divulgación científica. Para ello, primero es el título. Debe ser un título llamativo o un título que al leerlo una persona inmediatamente llame su atención y tenga ganas de devorarse, vamos a decirlo así, tu propio texto. Y finalmente, en la última parte vamos a colocar nuestras fuentes en las cuales nosotros pudimos investigar y llegar a una conclusión de nuestro tema. Bien, pasemos ahora al tema número 2, que es la revisión y la corrección de nuestro propio texto de divulgación científica. Una vez que ya lo empecé a construir, ahora tengo que revisarlo, es decir, volverlo a leer para ver si no tengo errores de ortografía o repetí palabras o me comí alguna palabra y omití ponerla en mi propio texto. Para ello es importante que nosotros realicemos un borrador, es decir, un escrito previo que va a estar sujeto a correcciones que ya seas tú mismo
o una persona experta va a revisar para poder corregir y en su momento se va a modificar para mejorar. Lo primero que vamos a hacer al realizar la revisión de nuestro borrador es omitir las palabras repetidas, es decir, todas aquellas palabras que se repitan una y otra vez, así como también las ideas que sean constantemente repetidas, vamos a quitarlas y a cambiarlas por sinónimos o por signos de puntuación. Segundo elemento, vamos a colocar elementos que nos ayuden a ejemplificar bien mi texto, es decir, dibujos, imágenes, gráficas, estadísticas, todo aquello que me sirva para que la persona que me va a leer tenga una comprensión mejor de mi texto. Tercero, debo asegurarme que los conceptos que son un poquito difíciles de entender queden perfectamente claros para la gente. Recuerda en esta parte utilizar un lenguaje sencillo, es decir, un lenguaje que todo el mundo pueda comprender y entender. Vuelvo otra vez con la faringoamigdalitis aguda que seguramente recordarás que le dio al profe Marco. En lugar de decir, en este caso, un tecnicismo, una faringoamigdalitis, puedo decir una inflamación de la garganta o de las amígdalas. El cuarto elemento que te va a servir para poder realizar un buen borrador y un buen texto de divulgación científica es la utilización de los marcadores discursivos y de los nexos. Los nexos ya los hemos ido viendo en las clases, pero los marcadores discursivos son importantes. Algunos marcadores discursivos se los voy a colocar aquí para que ustedes los puedan ir anotando. Son por tanto, por ejemplo, es decir, continuando, finalmente. Son pequeñas palabras que nos van a servir para escribir correctamente un párrafo completo, es decir, la introducción de mi propio párrafo. Y el quinto elemento, y no por ello menos importante, son los errores de ortografía. Todo el mundo, ninguno de nosotros está exento de tener errores de ortografía. Sin embargo, es importante que tú los identifiques y los vayas corrigiendo poco a poco, para que puedas presentar un texto con la máxima calidad. Y finalmente, el tercer paso para llegar a nuestro texto de divulgación científica son los recursos gráficos de apoyo. Estos nos permiten que nuestro tema sea más comprensible para las personas, pero también más atractivo. Es decir, las personas que te van a leer o que van a leer tu texto, a través de los recursos gráficos de apoyo, obtienen una mejor comprensión de los conceptos difíciles, pero también les ayuda a poder entender mejor ciertos elementos que son un poquito complicados. Para ello tenemos desde fotografías, gráficas, imágenes, ilustraciones y también esquemas que nos van a permitir mejorar nuestra calidad en la información. En el caso de las fotos nos van a presentar una fuente más fiel porque obviamente son la evidencia gráfica de un suceso o de un proceso de investigación o descubrimiento científico o tecnológico. Por ejemplo, en este caso tenemos una fotografía de un fósil que fue encontrado y de esta manera no hay duda de que ese fósil fue encontrado a través de la evidencia que es la fotografía. En las gráficas nos van a permitir mostrar datos para una mayor comprensión y entendimiento de lo que nosotros queremos decir. Esto a lo mejor es un poquito más complicado, sobre todo en textos más allá o de lo meramente leíble. Por ejemplo, veamos, en este caso tenemos aquí una gráfica sobre el presidente de Rusia acerca de la evolución de qué tan popular es entre el pueblo ruso.
¿sí? Entonces esta gráfica nos va a permitir o nos va a ayudar a entender mejor los datos. Bien, las ilustraciones nos van a permitir realizar imágenes o dibujos para entender fenómenos complicados. Es decir, en este caso te presento una ilustración acerca de los lugares en donde los relámpagos son más fuertes a nivel mundial. En este caso, este fenómeno natural no puede ser explicado a través de una fotografía porque no podemos fotografiar todo el globo terráqueo. No podemos poner una gráfica porque sería más difícil, sino que es más atractivo a través de una ilustración que puede ser un dibujo físico o digital. Y finalmente, los esquemas nos van a permitir organizar nuestra información acerca de procesos o ciertos elementos que llevan a cabo una evolución. Por ejemplo, en este caso tengo un esquema acerca de los dinosaurios que me van a permitir o me van a ayudar a que las personas que lean este texto lo comprendan mejor. Bien, chaparritos, con esto llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Espero que el video les haya gustado y les sirva precisamente para comprender los textos de divulgación científica, en este caso, cómo realizarlos. Les voy a repetir, son 3 pasos para poder llegar a realizar nuestro texto. Voy a pedirles, en este caso, como actividad de la clase, que vayan pensando en el tema que a ustedes más les guste, que lo vayan delimitando, que vayan, por ejemplo, como hace un rato que hablamos de los koalas, ok, pero ¿qué quiero decir de los koalas? En este caso, ve pensando el título de tu tema para que nosotros podamos llegar a tener un texto de divulgación científica. Es decir, el objetivo de esta clase es que tú crees tu propio texto de divulgación científica a partir de los elementos que puedas tener en casa, ya sea desde libros físicos hasta bibliotecas virtuales. Te puedes apoyar de todo ello para poder llegar a tu texto que nos va a servir. Entonces, como tarea o como actividad de esta clase es precisamente mandarme el título de tu texto de divulgación científica. Si se dan cuenta, estamos en el primer paso, que es la planeación de nuestro texto. Chaparritos, les mando un abrazo bien grande, cuídense mucho, pórtense bien, ayuden mucho en casita a sus papás con las tareas de todos los días y nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazote bien grande, cuídense mucho y ya saben, les mando la mejor de las vibras.